Este 2018 Marco Layera y su compañía La Resentida están cumpliendo 10 años de vida, 10 intensos años de vida. 4 montajes que literalmente han revolucionado el mundo. Layera estudió Derecho, egresó y todo, pero el teatro fue más fuerte. Y ahí llegó a la Matriz de Valparaíso y comenzó La Resentida. Con amigos de ahí mismo, y luego se sumaron actores de muy distintas escuelas. La cosa es que el recorrido que ellos han hecho por el mundo es demasiado largo de detallar. Partieron con Simulacro 2008, tratando de hacer una obra que cambia al mundo 2011, La Imaginación del Futuro 2013, La Dictadura de lo Cool 2016. Santiago Mil nos lo trajo de vuelta con Tratando de hacer una obra que cambia el mundo, me encanta ese título, y La Imaginación del Futuro. Obras verdaderamente polémicas, transgresoras de verdad. Bueno, él nos va a contar de eso acá en El Fin del Mundo. Nos volvemos enseguida. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Bueno, Marco, es un gusto, es un honor tenerte aquí, digamos. Hay un feeling muy particular con tus espectáculos, digamos, pero parto del nombre de tu compañía, digamos, La Resentida. ¿De dónde partió esto? ¿A quién se le ocurrió ese nombre, digamos? ¿Qué significa? Que yo creo que está en todas las obras. Hay un sentimiento que está en el nombre de la compañía. Hola, primero, la obra, el nombre nace cuando yo egreso de la escuela y con un grupo que veníamos trabajando en la Matriz, que nos presentábamos siempre en los encuentros de la escuela de la Universidad de Chile. Y al salir nos dábamos cuenta que teníamos ganas de hacer teatro y nos preguntábamos por qué queremos hacer teatro. ¿Por qué queremos existir como compañía? Y era porque en el fondo nos sentíamos heridos, nos sentíamos dolidos. ¿Dolidos con qué? Con la historia de nuestro país, con nuestra memoria, con lo que está pasando, con el orden actual de las cosas. Y en ese sentido nos sentíamos heridos, pero esta herida, este sentirse sentido, también llevaba consigo un sentimiento de rabia, de impotencia, a no poder hacer nada. Y también nosotros le damos el nombre que tiene que ver con re-sentido, es volver a sentir, y sentir más profundamente, pero desde la distancia. Tomar esa distancia para volver a resignificar, que yo creo que es lo que hace. Volver a resignificar. Claro, entonces es como nos sentimos heridos con una herida que está abierta y que esa herida nos provoca dolor. Estamos dolidos en el fondo y rabiosos también. Sí, están esos dos sentimientos, ¿no? Pero hay un dolor con el teatro mismo, con el quehacer del teatro, ¿no? ¿Qué función cumple el teatro? Digamos, eso está interrogado en todos tus montajes, ¿no? Sí, pero todas las horas ustedes es como que están haciendo metateatro. De hecho, el mismo nombre, tratando de hacer una obra que cambie el mundo. Sí. Y además que tú las ligas unas con la otra, te fijas, tratando de hacer, se menciona, dice, la dictadura, lo cool. En fin, ahí es como una ligazón ahí, ¿no? Sí, nosotros siempre, tienen que partir de la escuela y crear reflexión en torno a cuál es la función del teatro, la carga que a nosotros nos enseñaron, digamos, que el teatro sí o sí tenía una función social y estaba ligada digamos, a todo el quehacer social, y en el fondo el teatro podía modificar la realidad. Eso fue lo que nos enseñaron a nosotros en la escuela y de lo cual nosotros creemos absolutamente. Pero también permite un momento de, ¿será así? ¿Hasta dónde es? ¿Es posible? ¿Hasta dónde es? ¿Es posible? También existe un pesimismo, ¿no es cierto? Pero este pesimismo también para nosotros tiene que no es un pesimismo de derrota, de pasividad, sino que de acción. Y siempre hemos estado en reflexión, y creo que es la reflexión que tendríamos que hacernos todos, y me la hago todos los días, ¿para qué estamos? ¿Para qué sirvo? A veces, por general, a veces uno se siente súper inútil, porque yo no creo que los artistas seamos superhéroes, no me creo un superhéroe, creo que los héroes están en otras partes, en la calle. Y claro, tenemos siempre esa reflexión de que después de que terminamos cada espectáculo del proceso creativo, y después decimos, ¿qué hacemos ahora? ¿Y para qué hicimos? Nos pasó con Simulacro, que hicimos la obra y con una obra que queríamos puñetazo al público, queríamos que esto cambiara, incendiaria, y después era que ganábamos aplausos, viajamos, chuta. Parece que no pasó nada de lo que queríamos
¿Qué pasará? Entonces, claro, ahí después viene otra reflexión, ya un poco más viejo, de lo que somos, como el arte sí o sí se transforma en un objeto de mercancía, que se transa, que estamos en un sistema. Es todo eso, o sea, es una mezcla así de contradictorias. Antes que llegara, fue imposible no ponerse a hablar, pero es que yo le decía, ¿sabes qué? Esa primera obra, Simulacro, que la estuve leyendo, estuve mirando, y yo le digo, se parece más a las obras que se hacen siempre, digamos. En cambio, creo que la ruptura de ustedes parte un poco después. Con el tratando. Claro, con tratando, porque ahí donde tú te haces esta pregunta que te estás haciendo en este momento, o sea, que realmente lo hacemos, ¿no? Bueno, sí, en parte, estás como preguntándote todo el rato. Yo creo que ese es un ejercicio artístico per se. Además, hay otra cosa que me llama mucho la atención, que es el cómo ponen en escena. Sí. La extremación del lenguaje, Sí. eso de dejarse entero en escena y romper como con las convenciones, es súper importante en el shock o en el impacto que producen con el público, porque generalmente el público espera ver una obra de una determinada manera, Claro. que se enmarque más o menos en un género. Y ustedes transgreden eso y extreman, y además que yo admiro mucho a los actores de La Resentida porque se dejan, pero Pellejo, entero, o sea, es realmente una cosa al límite. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí. ¿Y cómo nace este lenguaje? ¿Cómo ¿cómo se surge? produce? Me interesa ¿no? eso. El proceso creativo de esto. Sí, digamos. tiene que ver con que yo creo, primero, que es la libertad. O sea, Ya. la libertad, cuando tú salís de la escuela, te dicen esto se hace, esto no se hace, esto no se Sí, debería hacer. sí. Usted tiene que egresar y hacer una obra de Sarah Kane, o un puñado de autores, ¿no es cierto?, que yo comulgo, que me interesa. Sarah Kane, la amo, me encanta. Ya. Pero como que uno tiene la obligación, por ejemplo, de hacer como un saco de autores que algunos profesores te dicen, usted tiene que ir por ese lado. Entonces en un momento dije, no, quiero darle una vuelta a ese lado que se supone que me guste. Y desde esa perspectiva, nosotros trabajamos con libertad absoluta. O sea, aquí se puede hacer todo, no hay nada que no se pueda hacer, no existe nada que no se pueda hacer. Eso debería ser el arte, ¿no? Es el espacio del arte, de libertad. Y desde ahí también tiene que ver también con una percepción que uno venía del teatro, ¿no? A mí yo encuentro que el teatro, que no el teatro, o que nos antecedía, alguna especie era un poquito monocorde, denso. Entonces en el fondo hablamos todas las tragedias del hombre desde un punto, desde un espacio bien árido. Sí. Y también era muy hermético, encontraba yo, ¿no es cierto? Ya. Siempre era mucha metáfora, está bien, porque había que hacer metáfora. Sí, veníamos de la dictadura. De la dictadura, digamos. había que hacer metáfora. Entonces, creo que se instala eso, y eso como que también a ti te lo ponen como carga también, ¿no? Tú tienes que seguir haciendo esto. Y ya nosotros, a mí no me interesaba ese tipo de teatro, sí lo admiro, pero no yo para hacerlo. Porque creo que como generación respondemos a otros tiempos, a otros referentes, a otros estímulos, vivencias, experiencias, situación. Y desde ahí, claro, para nosotros existe como principio eso, la libertad, tener un contacto directo con el público. Nos interesa crear la ilusión de la cuarta pared, que esto es una mirilla, Sí, por donde miramos eso tú lo rompes, claro. una realidad impoluta en la cual no existe un existe diálogo intercambio, con el público. Eran esas cosas que nosotros veíamos que no pasaban y que nos gustaba a nosotros que pasaran. Y de poquitito fuimos buscando el lenguaje. A pesar que Simulacro hay mucha gente que dice que la mejor obra que hemos hecho, a pesar que también está bien, reflexionamos sobre el tema del arte, incluso ahí en esa obra decimos el arte no sirve para nada. Ustedes siempre Pero están hay gente que no entiende esta ironía, porque hay un mensaje aparente y por otro lado hay otro mensaje que es todo lo contrario a lo que queremos decir, o con nuestras otras obras, por ejemplo. Porque a mí lo que me interesa tomar, o nos interesa tomar de la obra, es, por ejemplo, cuando uno conversa o lee por ejemplo, hace un tiempo yo leí un texto de Avelina Lesper, que es una crítica, digamos, una académica del arte, teórica mexicana, y que tiene un texto, un libro que se llama El fraude del arte contemporáneo. Y es muy duro, pone en telejuicio la performance, el arte VIP de hoy en día, para la elite y las formas de hacer arte. Y había un texto que a mí me interpelaba. No porque estuviera de acuerdo con ella, sino que porque me generaba en mí un diálogo con ella. Sí, pero no, ella estará de acuerdo, yo no. Yo dije, este texto lo tengo que trabajar. Entonces a veces gente que piensa que por poner la obra esa fuera la voz del autor.
Sí, Entonces, es como claro, antes que tú llegaras, porque nos pudimos dejar, a raíz de lo que tú estás diciendo, es divertido porque Marcos me dice, quiero ver The Square porque va de eso, y le dije, nosotros fuimos a ver en el Camilo Enrique porque están, como decíamos acá, gracias a Santiago Ramil, porque ya viajan demasiado, ya están demasiado. Y fuimos a ver, tratando de hacer una obra que cambie el mundo. Y yo le digo a Marco Antonio, esto es como el The Square en tercer mundo, digamos, porque va de otra manera, pero también va de eso, es decir, cuestionarse el arte, el cuestionamiento del arte, eso es The Square en realidad. Tienes que ir a verla. Sí, pero ese cuestionamiento del día a día, Sí. del día a día. O sea, me acuerdo el día que hubo el terremoto, el otro día nosotros teníamos ensayo. O sea, yo no podía sentirme más inútil. Claro que ensayando Yo después. sé que dije, ¿qué vamos a estar ensayando? Con una Sí. cosa O como una esta. semana después o 2 semanas después, o sea, o sea, yo me sentí súper Claro. inútil. Sí, ¿qué estoy haciendo? Claro, Claro. ¿de qué Es como sirve lo que esto? plantea Piscator en su libro Teatro Político, Sí, cuando sí, va, sí, sí. lo mandan a acabar Fosa y no puede agarrar la pala. Claro, y dice, bueno, exacto. ¿por qué no puede agarrar la pala usted? Es que soy dramaturgo y Sí. director de teatro, no, Claro. no sé. O sea, no nos sirve. Claro. Oye. Sí, pero hay algo incluso en el estilo, ¿no? que es crítico. O sea, esta cosa estridente de mancha que tienen en el material, que es una cosa sucia, digamos, pero sucia, y de pronto cambia y limpia, digamos, esto de estar cantando Albert Hammond, digamos, y de repente pasar violentamente a insultar al público y después retroceder. Hay juegos de ahí que yo creo que ahí está tu mano, digamos, probablemente, ¿no? Este trabajo de mancha, ese mismo escenario lleno de pegotes de texto. Estamos hablando de tratando de hacer una obra pero que también cambie el está la mundo. mancha y la estridencia de los otros espectáculos. Que uno veía las fotografías de Artaud arriba, digamos, Brecht, Grotowski, digamos, y uno decía, ¿cuántos más? Sí. Este juego con Camus, digamos, de repente, con Los Justos, que es una obra muy polémica en sí, digamos. Entonces uno dice, ¿cómo es la cabeza de este equipo, ¿no? O sea, de este equipo creador, digamos, cómo está funcionando para citar, pero citar también en la contracita, o sea, citar como que va a ser, que está en el tratando, ¿no? O sea, como que va a ser imposible la obra al final. Sí, Va a ser totalmente imposible, o sea, y esa desesperación yo creo que causa reacciones muy distintas en las generaciones. En esa hora Es que ya lo has tratando visto esta tú, parte, ¿no? ese comienzo terrible, somos una generación a la que no le ha pasado nada, cosa que cierra, empieza a ser distinta con las nuevas generaciones, Absolutamente. pero hay un dolor que la gente joven recibe con entusiasmo. Nosotros Y la gente fuimos a una de otra función generación, con gente muy, muy joven, porque Marco tiene 40 y es muy joven, pero la gente que había en la sala era veinteñeros, digamos. veinteañeros. Y La además se lo mayoría. pasaron bomba, porque tú tienes, a ti te importa lo lúdico entre medio de esto, y todas las obras, o sea, te dicen cosas muy terribles, muy feroces, y tú te ríes a carcajadas, finalmente. Sí. Yo no creo que sea dicotómico el hacer reflexionar con el hacer reír o con la entretención. Seguro. Totalmente. He tenido la posibilidad, por ejemplo, de ver obras de Brecht, dirigidas por Heiner Miller, Sí. donde uno decía, wow, Ni más ni esto menos. debe ser. Y realmente es un goce, es una entretención, Sí, claro. también con la posibilidad de hacer reír. Entonces yo dije, wow, dije, Si él lo está bien hace. el camino, o sea, creo que no es dicotómico. Lo que decías tú, está esa urgencia. Yo creo que esa urgencia conecta mucho con el público joven, como decías tú. Esa urgencia que se nota en el escenario. Sí, está. Esa urgencia por decir, por expresarse, esa cosa que tiene que ser ahora, digamos, decirlo. Como a mí me llega mucho esa urgencia, que yo la siento un poco en Roberto Faría. Sí, claro, también. Esa urgencia en su monólogo, esa urgencia, esa cosa como que hay que hacerlo, que hay que decirlo, que hay que lanzarlo. Un teatro desesperado, digamos. Sí, pues, Sí, urgente. o Sí. histérico, como... No sé si es histérico, es No, más desesperado. No él está lo sabe buscando- porque es psiquiatra, por no está supuesto. buscando llamar la atención, está buscando, digamos, transmitir una crisis profunda del rol del teatro frente a la sociedad, digamos. Y en ese sentido un teatro metapolítico también, porque no es solamente teatro político, sino que el teatro como un ente político por sí, digamos, per se. Es muy fuerte, muy fuerte. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero volvemos enseguida, ¿no?
Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás. Si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones. Si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad. Entonces la Finis es tu lugar. Hablemos hemos hablado de simulacro, hemos hablado tratando la imaginación del futuro, que lo confieso fue el primer espectáculo de ustedes que yo vi, y digo de ustedes, no tuyo, me doy cuenta que no se puede exactamente vivirlo así. El nivel de polémica, el puñetazo en contra todos los íconos, incluido el ícono de Salvador Allende, esta versión de crítica de la izquierda contemporánea, digamos, era absolutamente feroz, un espectáculo de una ferocidad, porque hay más melancolía en el tratando. Sí, una obra más ingenua también. Tiene otras cosas, no sé si ingenua, pero la imaginación del futuro tiene un punto cínico, ácido, desgarrado, que yo sé que le ha generado mucha polémica afuera, digamos, en Francia sobre todo, comentando. Sí. Bueno, todas nuestras obras en general se basan en obras clásicas, ¿no? Por ejemplo, para mí Tratando nace del justo. Claro, está citado. La imaginación del futuro nace de Marat Sade. Sí. Persecución y muerte de Jean-Paul Marat. No sé, persecución y muerte de Salvador Allende, ¿no es cierto? Representada por... Y la última, La historia de la culpa, a mí el misántropo. Trabajamos a través del misántropo. Entonces, yo no sé. Y sí, teníamos que hacer una revisión de la violencia política, queríamos hacer nosotros, y sobre todo queríamos hacer una crítica a la izquierda, a esta izquierda que nosotros como generación nos sentíamos traicionados, ¿no? Esta izquierda que recuperó la democracia y que de una u otra manera no se ha hecho cargo de su legado ideológico. Y bueno, terminamos donde termina hoy en día, ¿no es cierto? Sí. Y que yo creo que es un fenómeno universal, ¿no es cierto? En Europa está la socialdemocracia que hace que también baja el voltaje, y como que ya no existe un legado, la izquierda chilena nunca tuvo ese legado ideológico, y cada vez que hacía, escondía la figura del Chicho, a veces las escondía, porque a veces no, entonces siempre estaba ahí, y para nuestro entender, para nuestra generación, lo único que hizo fue administrar el sistema dejado por la dictadura. De esa perspectiva nos ha sido urgente hacer una crítica a esa clase política. ¿Y de qué manera era hacerla? Era trabajando el último discurso de Salvador Allende. El famoso último discurso. Porque en el fondo ese discurso es tan bello, es tan decidor, pero es tan... Cuando dice se van a abrir las grandes... No pasó. No ha pasado, entonces es muy triste. Entonces nosotros decíamos, y si Salvador Allende volviera y mirara esto, diría, puta que se cagaría de tristeza. Puta que... Sí. Pucha que estaría, que no fue un fracaso, un sueño. Por eso no me dice, oye, pero Salvador Allende no era así, nosotros lo ponemos apesadumbrado, digo, pero es que es una metáfora. Es el cuerpo de una ideología agónica que ya nadie se quiere hacer cargo. Claro, ahí hay como un error de lectura que mucha gente cree que están representando al verdadero Salvador Allende. No, hay veces que la gente no entiende la ironía. Que el arte tiene la misión además de remirar las cosas, como no sé, los católicos con la última tentación de Cristo, cuando estaban todos indignados porque... Esto era la última tentación de Allende. Claro, es una mirada artística. A mí me gusta decirle un poco, es como la segunda muerte de Allende. Sí. Creo que esta izquierda mató a la concentración, mató a Allende nuevamente. Esta izquierda un poquito hipster, ¿no? No, mucho peor que eso. Como una izquierda pragmática, una izquierda que se sentó en sus sillones y puso a gozar. Pero la otra es la izquierda hipster, también, digamos, ¿no? Ahora, tú dijiste una palabra bien clave, fracaso. Que yo creo que hay un tema... Hay un atrevimiento ahí. Muy clave en esa palabra, que no es lo mismo que derrota. Es fracaso, y eso es doloroso, mucho más doloroso. Claro que sí. Porque si tú le echas la culpa a alguien que te derrotó por esto, la CIA, bla, bla, ya, bueno, eventualmente, de repente sí, no, fue un fracaso. Es muy duro. Y pienso, y estábamos hablando en Francia, ustedes se han presentado en Francia, donde son íconos, y es bien fuerte también que una figura tan importante como la del presidente Allende sea un busto de mármol, que no tenga esa cosa viva. Nosotros cuando es que en el fondo todas estas figuras se transforman de una u otra manera en íconos pop.
O sea, Exactamente. nosotros Como cuando la hacíamos, camiseta de Che Guevara, Che Guevara, que ya claro. deja de significar lo que significa. Cuando estábamos haciendo esta obra, incluso en el proceso creativo, había parece que en el no se puede meter las patas, no me acuerdo qué restaurante era, de Clinic, parece que hay un restaurante que se llama de Clinic, igual que el periódico, que vendían un sándwich que se llamaba Sí. Allende, por sí. decirte. Claro que Entonces, sí. esa pucha que se perdió, Sí. ir a volver a resignificar todo eso en ese cuerpo. Y claro que era una obra dolorosa, una obra autoflagelante. Nosotros siempre estamos poniendo en duda lo Es que nosotros mismos autoflagelante, creemos, claro. nuestras mismas pocas, lo que amamos. Sí, pero un autoflagelante súper interesante Sí. porque en el fondo tú haces... No es de queja, nomás, No es de ni queja, lamento. no es lamento, Sí, no es lamento Sí, pero para nosotros latinoamericano. también es doloroso también Es hacer doloroso, el proceso de hacer la obra y decir, por chuta, supuesto. vamos a ir. Por ejemplo, de algunas familiares míos, de algún compañero, por ejemplo, que mi mamá fue de la Jota, en su juventud, se sentían dolidos después de hacerse. Claro, Sí. claro. Y casi no nos podían hablar a mí. Claro, pues. Entonces era como, chuta, si nosotros no queríamos buscar esto, o sea, sobre todo o por ejemplo, nosotros cuando gente se siente sentida, para mí no entendíamos que le iba a violentar tanto. Sí. ¿Me entendió, no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, ahí uno después empieza A calibrar. a calibrar, a subsar, es que un chuta. Pero nuestra intención era, gracias a Dios, bueno, me digo gracias a Dios. Está bien. El 90% entiende muy bien la obra. Y claro, ha sido una obra que lo ha traído, claro, polémica en Francia. Ha sido una obra que, claro, que uno como director a veces se siente un poco... Lo que estoy diciendo, Lo que estoy digamos. diciendo. Y también nos ha traído como hartas cosas. Por ejemplo, cuando le estrenamos, hicimos un parte bastante improperio a gente de derecha. Ya, Mencionamos a Jaime Guzmán. ya. Y nos llegó un correo amenazándonos Así nomás. con Jaime Guzmán. Que Bueno, que ese es otro- si volviéramos a decir, después... Esa es otra estatua. ¿ves tú? Después en Francia nombramos a Marie Le Pen. Ya. Otra. Y me mandaron a decir que si yo seguía con Marie Le Pen me iban a demandar y iba a quedar preso en Francia. Así nomás. Así Así nomás. nomás. Ya. Mira tú. Sí, entonces, y también está que en Francia también esta polémica de algunos que se sintieron ofendidos con la figura de Salvador Allende y después de la obra se generaba una discusión, entonces tenemos que empezar a darle a entender. Entonces, en un momento era como, chuta, ¿dónde nos metimos? Sí, es Te Que, metiste- que nunca esperamos. sí. Nunca, a ver, cuando tú decís hoy polémico, transgresor, yo no creo. No me siento ni polémico ni transgresor, creo que... Bueno, pero, Sí, porque pero no, es porque- no creo que nos buscamos como que nosotros Es cuando que- hacemos la obra nos dijimos, oye, que con la última, con la historia dijimos, oye, esto no le va a molestar a nadie. Digo, chuta, sí, hay gente Pero que le molesta... desde la primera línea de la historia de Locul, cuando interroga al público, ¿quién está vestido con más de 100.000 pesos? Ya hace saltar a la gente, digamos. Entonces, está esta entrada, Tú acabas de decir algo muy importante. Nosotros no tratamos de ser transgresores. Eso es importante, porque se nota, esos hilos se notan. Cuando alguien trata de hacer algo, se ve en el cine en todos lados, se le ven las costuras, como digo yo. No, ustedes trabajan, hacen una reflexión, se cuestionan, una cosa que es dolorosa, como dice usted, y lo plantean ahí entre todos ustedes. Sale así porque es lo que surge artísticamente. Claro, no hay una pretensión. No hay una pretensión, no es pretencioso. En ese sentido, lo que trabajamos mucho nosotros es el goce. Yo creo mucho en el goce del actor, en el goce. Nosotros existe una personalidad artística, una comunidad ideológica también, que son muy diferentes ideológicamente. Por ¿Son ejemplo, diferentes? Sí, absolutamente. Por ejemplo, en las últimas votaciones, están los anarquistas que están en la compañía que no votan. Ya. Yo, Claro. Bueno, yo primera vez que voto a los 40 años. Ya. Yo tampoco. Que no votan. Otros que votan nulo y otros éramos que hay que votar por Guille. Ya. Entonces era... Por eso digo, también hay diferencias ideológicas. ¿Y cómo se maneja ¿no? eso en el proceso de creación colectiva? Bueno, pero no es mucha complicado? diferencia tampoco. No, es que no hay mucha diferencia, porque si Tampoco te es mucha. fijáis, en el fondo nosotros lo que planteamos son varios discursos que no tienen salida, que se van Sí, eso es. haciendo cortocircuito y al final... Por ejemplo, Marco Antonio citaba la frase que ustedes la vuelven a repetir, lo de las Claro. generaciones, muy doloroso primero, y luego cuando citan esto de la utopía, a ver, no lo citan como una utopía, yo les decía, esta es la mega super hiper utopía y es un ejercicio tremendo. Cuando llega la carta. Claro. ¿Cuál es la definición de utopía? El lugar que no existe, digamos. Utopía es el lugar que no existe. Entonces, cuando tú piensas, yo le digo, ¿qué es utopos? Utopos es el lugar que no existe. ¡Wow! Dices tú, o sea. Y hacen eso y llega esta famosa carta.
está que desarma todo- el teatro, ¿no? Lo desarma. Desarma el teatro. Es que, es que esas son las cosas que si el teatro estuviera, si la vida, si la realidad fuera como todos queremos, Sí. yo no haría teatro. El teatro es una herida. Claro, el teatro Usted- tiene que ser una herida y, nace una herida. de ahí, y Usted en ese necesita sentido- esa herida para poder. usted- el teatro que hacemos para poder seguir. Yo siento haciendo que ustedes transgreden el teatro mismo. Exactamente. Más que Sí, sí, a sí. Jean-Marie Le Pen o Jaime Exactamente. Guzmán o Salvador Allende, el teatro, el acto de teatro. Sí. Incluso reinterrogan el teatro político. O sea, Sí. ¿cómo es el teatro político? Es simplemente hablar de temas políticos, esa zona límite que están trabajando, por ejemplo, gente como Guillermo Calderón, esa pregunta sobre cuánto de lo panfletario hay que incluir. Claro. Ustedes Claro, se meten en un área, en la dictadura de lo cool, por ejemplo, que es un espectáculo estridente en luces, gestos, esa cosa con la cámara que... Una vitrina de H&M, queríamos. Claro, claro, una vitrina H&M, pero HD, o sea, Sí, 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 4K, amplificada, o sea, claro, amplificada. absolutamente con los parlantes saturados, digamos, hay una saturación de color, Sí, de saturación forma, de todo. Un exceso. un exceso, Es un un exceso que tiene que ver con el momento cultural, o sea, ¿qué entendemos por cultura? Entonces, no vamos a ser minimalistas, no, sino que ¡wow! Vamos con todo. Viene una tempestad, digamos, nosotros quedamos sacudidos ahí. Y, Claro, eso nace también de la. A ver, ni siquiera del gusto, sino que de uno cómo ve el mundo también. De ese espíritu que nosotros llevamos dentro. Sí. Que yo trabajo el exceso. Yo creo que el exceso Sí. como una forma grosera de alejarse absolutamente de la realidad, de buscar, de resignificar todo lo que está ahí. A mí es ese gustito que a mí por ejemplo, las cosas que más me interesan que veo de afuera o que he visto acá son las que tienen que ver con el exceso, ese sacrificio del actor que está en una especie de catarsis y también discursiva, donde por ejemplo a veces me dicen, oye, pero tú qué nos quieres decir. Y eso molesta mucho cuando el teatro deja de transmitir un mensaje claro. Claro. Eso irrita mucho a la gente. Y a mí ese concepto de irritación como proceso reflexivo, como método de pensamiento, sí. A mí me interesa mucho jugar con eso. Así como, porque a veces uno hace reflexiones, ¿no? De Brecht, sobre todo Brecht, que uno admiro mucho. Era como el distanciamiento y todas esas técnicas, decía, pero claro, porque si yo hace una relectura, si yo presento a los buenos y a los malos, y la gente que está ahí va a decir, los malos son malos, nosotros somos buenos, y nos vamos para la casa. Sí, súper contentos. sí. Es lo que se transformó un poco el teatro hoy en día, ¿no? Como una especie Sí. de iglesia católica, de Sí. misa, donde vamos todos a llorar, a expiar nuestras culpas. A tener nuestras propias ideas. Y lloramos. A tener nuestras Sí. propias ideas. El Sí. mundo está muy mal y salimos después nos tomamos la cerveza afuera. Sí. A veces pareciera que la gente necesita eso. Sí, Y yo decía, no, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay un concepto que se llama el sarcasmo apasionado, ¿no es cierto? Como defender a ultranza lo que no se piensa. Lo que no se piensa, sí. ¿Para qué? Para generar un motor de reactivo en el público. sí, sí. Y eso a veces tratamos de jugar con esos conceptos. Sí. Más que un teatro de convencidos, sí. Sí, claro. No. Trato que al final es ir a hacer la revolución, digamos, a las 8 de la noche, digamos, Claro. al Teatro X, digamos, y no quedar contaminado y sacudido. Sacudido. Ahora, pero en esto tú vas nombrando a Brecht, digamos, ¿cómo es tu árbol genealógico creativo? Digamos? ¿Quiénes están? ¿Quiénes son tus maestros? ¿O a quién estás siguiendo mentalmente? No, bueno, ¿Qué lees y relees? Releo nada. Ya. No releo nada. He leído muchas cosas. Antes, ya, bueno, ahora que soy papá, en estos 4 meses no he podido leer nada. Ni puedo leer ninguna Ese es novela. un tema, No puedo bueno. leer ninguna novela, nada. Las bases para mí siempre han sido de la escuela también que Brecht y Artaud, así como, Ya. digamos, la raíz. El cruce imposible. La raíz, cruce Puede ser imposible, todo. la raíz. La raíz, claro. Muy loco porque a veces en Alemania nos dicen que nos parecemos a Brecht y en Artaud y en Francia. Francia que nos parecemos a Artaud. Artaud. Claro. Bueno, ahí lee cada uno lo suyo, ¿no? Es muy raro. Claro, yo vengo por mi historia. Para mí los grandes referentes chilenos sin duda van a ser siempre el Gran Circo Teatro, Ya. pasando por Alfredo Castro, Ya.
Pero tú decías que no conocías a Alfredo Castro en un momento, cuando estabas en la escuela, y te di una entrevista que en ese momento... No ¿No es así? No es así. La tropa con gemelos fue una obra Sí, que claro, no, bueno. la vi ocho Gemelos. veces. Yo la he visto 7, creen. te ganó. Gemelos la vi 8 veces. La perfección técnica. Eso fue algo... Es bien impresionante, basado en un libro que tú decías, El Gran Sí. Cuaderno. Tú dices, ¿cómo vas a hacer una obra de Sí. teatro? Eso, De la claro. ¿Cómo vas a hacer una obra de teatro con este libro? este Cuando es, material. es tan seco, y es impresionante, yo creo que... Y más contemporáneo, chileno, sin duda, Guillermo Calderón. Guillermo. Ya, claro. Y fue mi profesor también. ¿Ah, fue profesor tuyo? Sí, Ya. entonces... Aquí lo tuvimos también. No, para mí Guillermo Calderón es... Ya. ¿Cómo se escribe de esa manera? No. Por Dios que escribe No, maravilloso. maravilloso. Para mí es el mejor dramaturgo. Bueno, y Sí, Mateluna, Ya. ¿Ah? o sea, y Mateluna es otra transgresión a todo. Po. Sí, interesante también. Sí. Interesante porque es otra cosa, yo creo que hay que hacerlo con otra lectura. Sí. Para mí es un acto de fe. Sí. Para mí esa obra es Una un buena es un definición. acto de fe. Sí. Una buena Sí, definición. y Con el- darle al teatro otro Otra- rol, ¿no? claro. Sí, otro eso es horror. la transgresión Eso es del teatro, interesante, sí. empezar a darle otro horror al teatro. Y también tiene que ver con el desarrollo de uno como artista. Por ejemplo, llegan momentos en que yo me estoy cuestionando constantemente y digo, ¿y para qué? ¿Por qué? Sí. ¿Y para qué decir lo mismo? Y esto. Y eso significa, por ejemplo, que desde hace 2 años yo tengo, por ejemplo, una militancia social con ir a hacer residencia artística a San Rosendo, por ejemplo, ahora tuve Ya. un mes metido allá. Otra cosa, Otra no cosa. estábamos haciendo arte, sino que in situ, con metodología artística, Sí. donde claro, a veces me dice, oye, y esto es, puta que me siento satisfecho cuando así que una comunidad, aportar algo a una comunidad, pero de forma efectiva. O sea, A propósito de comunidad, ustedes están preparando un proyecto en octubre, Sí. este año, un proyecto grande, digamos, el Sí. Matucana 100, digamos. ¿Cómo es eso? sí. Cumplimos 10 años, entonces en octubre vamos a tomar un poquitito Matucana 100, vamos a hacer una retrospectiva de nuestro trabajo, vamos a invitar a compañías generacionales Ya. para que nos acompañen con su obra, y donde queremos celebrar nuestros 10 años, pero más que celebrar a la compañía también queremos celebrar el teatro como un fenómeno colectivo. Creemos que eso es lo bello del teatro para mí, ¿no? Crear comunidades, para mí eso es lo más importante, tanto los que hacemos teatro y también el espectador, esa Sí, comunidad sí. que existe, esa comunidad que no nos enseñaron cuando chiquititos, Sí. sino que esta carrera individual, y creo que hoy en día hay, como ha cambiado Chile, que gracias a Dios ha cambiado Chile, porque ya no es el mismo de antes, por eso creo que las obras de nosotros tienen que dar una vuelta ya, Sí. creo que ya el objeto ya tiene que, ya pasamos esta crisis, creo, aportamos de lo que podíamos, que esta crítica a la izquierda, todo, creo que hoy día es otro Chile, una generación más joven que la mía tuvo la valentía de salir a las calles y decirle a aquellos que recuperan la democracia, no, Sí. nosotros, mi generación no fue capaz. Eso No. hay que decirlo. Claro. Y creo que es bonito celebrar la comunidad. Entonces, en octubre queremos va a haber foros, va a haber talleres, va a haber un espacio para conversar y con acceso para que todo el mundo pueda ir y no se transforme en un espacio de élite como el teatro Sí. está acostumbrado. Sí, absolutamente. O delito de conformismo, digamos. Sí, de élite sobre todo, si tú te fijas, nosotros cuando estamos fuera, los que van al teatro, es un teatro de élite. Sí. Y si yo acá hubiera elegido alguna sala y un precio que también hubiera sido un teatro de élite. Por algo estamos en Matucana 100 y por algo nuestras entradas valen 2 lucas, 3 lucas. Porque Claro. hacemos ese esfuerzo que yo quiero hacer un teatro popular. Ese es nuestro Sí. objetivo. Y bueno, ¿van a remontar obras? Todo. Sí, todas las Cuatro obras sí. van en octubre. En octubre. Pues ahí vemos simulacro. Sí, ahí van a haber simulacros. Marco, ¿y están pensando ya en una nueva obra? ¿Todavía no se agota la No, no. dictadura locura? A ver, nosotros cuando hacemos una obra en general es un vómito, Y ahí quedan... ya. uno queda bien Sí. vacío. Salpica a todo el mundo. Se explica yo, sí. Entonces vacío. Estamos repensando recién más o menos algunas cositas. Yo ahora, como también dentro de mi proceso artístico, llega a ciertas conclusiones. Entonces estoy tomando un camino que hace tiempo que lo quería tomar, que yo trabajé, tuve la posibilidad de hacer una obra en Calama y en Talca. En Calama lo hice con adolescentes y en Talca con tercera edad. Ya. Y también en Francia y en Brasil he hecho cositas con adolescentes. Ya. Entonces ahora voy a hacer un trabajo con adolescentes, mujeres de 3 a 16 años, Ya. donde vamos a tomar un grupo de asesinatos macabros a niñas de Chile Wow. y vamos a hablar un poco de la violencia de género y la violencia en general a la que están expuestas este grupo tan vulnerable que es Sí, la sí. niñez y la adolescencia, de la cual no nos hacemos cargo, y me parece urgente. Sí. Y está esa cuestión como director mía de trabajar con personas que no sean actores, que no necesariamente caen los testimoniales.
Ya. Entonces, eso lo estreno en julio, el 30 de julio en el GAM. En el GAM, Sí, va al GAM, ya. Sí. ¿Tiene nombre ya eso? Sí, se llama Paisajes para no colorear. Paisajes para no colorear. Para no digamos. colorear. Sobre esa adolescencia en riesgo. La Marieta Santi. Anota, Sí, me anota. gusta. La panera, yo necesito No, temas para la panera. Claro, tema, aquí está. Vaya. Sí, bien cargado importante. de noticias. Estamos en la hora, lamentable. Sí, lamentablemente el programa se va. y se- Hay tanto que conversar, digamos, pero bueno. Mucho, pero bueno, Y ya, digamos, Muchas gracias por la invitación. hay que ir a Gracias, Matucana. Sí, Hay que prepararse. sí, vayan todos a Matucana, yo creo que va a ser algo bonito, asociativo, que no pasa mucho. Yo no sé si la palabra va a ser bonito, va a ser impresionante. Sí, no me gusta la palabra bonito, me gusta Ya. que estemos todos juntos, poder compartir. Eso sí. Sentido de sentido de comunión, comunidad claro. que tampoco tenemos. Sí, de armar eso. comunidad. Más allá de una fiesta, ¿me entendió? ¿No? Claro. Sino que usted no va a ver teatro, a conversar, a conocernos, a un grupo grande. Y sobre todo que lo más interesante también que nos pasa a nosotros, que en un momento cuando tú empecé a hacer teatro te das cuenta que los que te vienen a ver son siempre gente del mundo teatral, ¿no es cierto? Sí. Oh, Entonces, sí, eso es verdad. entonces Abrirse nosotros a- hace mucho tiempo Eso es verdad. rompimos eso, porque la gente que viene es gente Público, común y gente corriente. común y corriente Sí. que nos Claro. sigue. Entonces eso La es muy calle. bonito. Entonces es bonito Sí. cuando empieza a haber un diálogo también entre esa comunidad y la demás gente. Es verdad, Es súper- ese ejercicio que nosotros hicimos de ir, no a un estreno, porque uno va al estreno, no sé, no es verdad, sino que ese público, y fue una experiencia. Encontrarme con ese público, como dices tú. Claro, ver cómo reacciona. reacciona Y gente el muy, público, muy sí. joven. Sí, joven. Espero llegar a los 60 años y que ojalá vayan a ver gente joven. Ese es nuestro... Así va a ser. como Frank Castorf en Alemania, Exactamente. que va pura gente. Ese sería bueno, es un gran referente también. para Sí, mí. también. Frank Se Castor. ve, digamos, la Volksbühne. Sí. Luego se llama una camiseta de la Volksbühne. ¿No? Sí, y tuve la posibilidad también de estar trabajando ahí un poquitito ahí Ah, también. mira. mirando ahí. Bueno. llegamos Marieta al final. Santi, Marieta, muchas gracias por acompañarnos, Gracias porque ella a es nuestra ustedes. villana invitada en esta oportunidad. Marco, un honor tenerte Gracias. con Por la nosotros, invitación. tan internacional, Sí. Marco Antonio. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Del Fin del Mundo. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.